Bueno, el objetivo de esta breve plática es un poco explicar el desenvolvimiento de la economía alemana en la primera mitad del siglo XX, tratando de enfatizar los problemas que originaron y conllevaron al surgimiento del nazismo y del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Yo quiero discutir con las posiciones abierta o veladamente derechistas que sostienen que habría una especie de espíritu alemán o esencialidad alemana o modo de ser particular alemán en el cual está como genéticamente inscrito el nazismo, de que de alguna manera el nazismo es natural en los alemanes, el nazismo o el autoritarismo o la dictadura, etc. Esta forma de entender la historia alemana se conoce como el Sonderweg, que querría decir algo así como camino peculiar, ¿no? Y es una explicación muy común en la historiografía académica, ¿no? Para discutir con esa visión voy a abordar la historia de Alemania en esa época en tres etapas. La primera sería la etapa de la llamada Bella Época, el gran auge del imperialismo a finales del siglo XIX, hasta la Primera Guerra Mundial. Después voy a hablar de la República de Weimar, de 1918 a 1933, y luego brevemente hablaré de las características económicas del nazismo. Bueno, uno de los pilares de la explicación del Sonderweg es la afirmación de que en Alemania no hubo una revolución burguesa, o lo que se conoce como revolución burguesa. Bueno, disculpa a los que han venido a otras charlas, voy a repetir una explicación de la primera plática, porque hay gente nueva, ¿no? Esta idea de que no hay una revolución burguesa en Alemania porque no hubo un acontecimiento como la Revolución Inglesa o la Revolución Francesa es falsa, ¿no? Las revoluciones burguesas son aquellas revoluciones políticas que tienen como consecuencia el establecimiento de las estructuras jurídico-políticas necesarias para el desenvolvimiento del capitalismo y la hegemonía de la burguesía. Hay que distinguir entre dos ciclos o dos fases de la revolución burguesa, al menos en Occidente. El primero sería la revolución holandesa, la revolución inglesa y la revolución norteamericana, que son revoluciones que podemos pensar como jacobinas, en el sentido en el que consistieron sobre todo en una alianza entre la burguesía y las capas plebeyas de la población, incluido el campesinado, una alianza sumamente beligerante con el objetivo de destruir políticamente a la clase feudal, ¿no? A la clase terrateniente feudal, sobre todo. Ese es el primer ciclo y está caracterizado en buena medida por el hecho de que estas capas plebeyas no son un proletariado industrial, sino que son un proletariado artesanal, campesino, organizado casi siempre en gremios o en sociedades mutualistas, que no representa, por su fragmentación, no representa una amenaza para el dominio burgués, y por eso la burguesía puede aliarse fácilmente con ellas. La segunda fase de la revolución burguesa, que está compuesta sobre todo por las revoluciones alemana, italiana y japonesa, es de una índole distinta, ¿no? No son revoluciones jacobinas,
y no lo son porque las capas plebeyas en esos países se han convertido ya en poderosos proletariados industriales, de tal suerte que la burguesía les tiene bastante miedo. Entonces, la alianza de la burguesía para concretar su dominación se hace con la clase terrateniente feudal, vuelve capitalista a esta clase terrateniente, y desde esa alianza de poder, sin ningún hecho revolucionario violento, establece las condiciones para la reproducción capitalista y para su dominio como burguesía. En Alemania, en 1848, hay un primer intento de revolución burguesa del primer tipo, que fracasa por lo que ya he dicho, por la existencia ya de un proletariado que es muy amenazante para la burguesía, que al final decide aliarse con la clase terrateniente. Las consecuencias de este tipo de revolución burguesa son, en primer lugar, que los sistemas parlamentarios que surgen son débiles, por decirlo de algún modo, son poco extensivos, ¿no? Lo que ocurrió en Alemania tras la unificación de los años 70 fue que se creó en efecto un parlamento elegido bajo sufragio casi universal, pero cuyos alcances eran muy limitados y estaban sometidos al poder de veto del canciller, ¿no? Y por supuesto del emperador. Esto se dio en una circunstancia económica muy peculiar, que fue la del surgimiento del capitalismo industrial alemán como un modo de producción hegemónico ya en ese país. Y habría que distinguirlo del capitalismo inglés en el sentido en el que el capitalismo alemán se desarrolla extremadamente rápido. Si bien la industrialización alemana empieza por ahí de 1820, su crecimiento definitivo se da después de 1850. Fíjense, para 1850 Alemania contaba con 40.000 caballos de fuerza para la producción de vapor, ¿no? En la producción de vapor, perdón. Y en 1870, es decir, 20 años después, contaba con 900.000 caballos de fuerza, es decir, se había multiplicado exponencialmente. Si en 1850 esto equivalía al 10% de la capacidad de Gran Bretaña, en 1870 era ya del 100% y era el 300% de la capacidad francesa. Es decir, es un crecimiento y un desarrollo del capitalismo vertiginoso en prácticamente 20 años. Esto colocaba a Alemania en una situación muy peculiar en términos del desarrollo de su propia clase obrera, porque era una clase obrera que se había empezado a desarrollar un siglo antes, pero que de repente había crecido mucho. Eso significaba que tenía al mismo tiempo una experiencia de clase relativamente larga, es decir, parecido un poco a la de la clase obrera inglesa, pero que de repente era muy numerosa, demasiado numerosa para ser contenida en esa experiencia de clase, por decirlo de algún lado. Eso da lugar al surgimiento y al crecimiento también exponencial del SDP, es decir, el Partido Socialdemócrata Alemán, ¿no? Filial de la Segunda Internacional de Trabajadores. Este partido, que era el partido obrero más grande de Europa, tenía como característica, por lo menos hasta 1914, una muy marcada independencia de clase respecto a su burguesía, ¿no? Piensen ustedes que esta burguesía que se había desarrollado tan rápido se había convertido en una burguesía imperialista, es decir, en una burguesía que podía exportar grandes cantidades de mercancías, pero también grandes cantidades de capital. En ese sentido, era una burguesía que en cualquier momento podía pretender entrar en guerra con otras burguesías, ¿no? Al respecto, en el Congreso Fundacional de la Segunda Internacional, todos los partidos socialistas, socialdemócratas que están en ella, esto es en 1889, se comprometen a no apoyar e incluso a sabotear cualquier intento de guerra, de entrar en guerra de sus propias burguesías.
Este compromiso el Partido Socialdemócrata Alemán lo reafirma en el Congreso de Stuttgart en 1907. Eso tenía un efecto muy particular en la burguesía alemana y en particular en la burguesía de la industria más pesada. Esta burguesía tenía mucho miedo de ese partido y por lo tanto tenía mucho miedo de que el parlamentarismo se desarrollara, porque sabía que el Partido Socialdemócrata iba a poder colocar cada vez más y más legisladores que podrían, en dado caso, contravenir sus intereses. Entonces, estos industriales que se agrupaban en la CBDI, que en español quiere decir Central Alemana de Industriales, tenían una política de contención del conflicto social muy particular, muy distinta a la que existía en Inglaterra, que dependía esencialmente del Parlamento, ¿no? Si en Inglaterra era el Parlamento el que se encargaba de hacer las reformas que amortiguaran el conflicto social. A esto la CBDI le tenía bastante miedo y entonces tenía un esquema, digámoslo así, privado y paternalista de contención del conflicto. ¿Esto qué quiere decir? Que se les solían dar a los obreros por fábrica algunos beneficios de carácter paternalista, clientelar, etcétera, eso por un lado, y por el otro lado que se contaba con una estructura represiva privada extremadamente costosa, formada por sindicatos blancos, aparatos de vigilancia secreta y algo que es muy importante, que es las listas negras, ¿no? Es decir, que todas las fábricas tienen todas una lista única de obreros que se sabe que son peligrosos y entonces no los contratan, ¿no? ¿Esto por qué es importante? Porque da cuenta del grado de concentración de la industria, ¿no? Es decir, solamente a nivel de cárteles y trust, es decir, grandes alianzas de industriales, tiene sentido esta forma de represión. En primer lugar porque son costosas y en segundo lugar porque abarcan a muchas industrias, a muchas fábricas al mismo tiempo, ¿no? Entonces este esquema privado de represión era muy independiente del Estado. Es decir, estos industriales no querían pedirle al Estado que les ayudara a reprimir a los obreros y por lo tanto desconfiaban mucho de cualquier crecimiento del sistema parlamentario, ¿no? ¿Por qué es importante decir esto? Porque según la ideología del Sonderweg, del espíritu alemán, la inexistencia de un parlamentarismo fuerte da cuenta de ese espíritu atrasado de los alemanes, ¿no? En realidad lo que aquí ocurre es que hay un desarrollo capitalista mucho más avanzado que el inglés y por lo tanto sistemas de represión también más avanzados que los sistemas ingleses. Entonces no es algo que dé cuenta del atraso del capitalismo alemán, sino que es algo que da cuenta de su rapidísimo y superior desarrollo. Afuera de este gran conglomerado de industriales que era la CBDI, existía la BDI, que era la Liga de Industriales, que se trataba sobre todo de las industrias menores como la construcción, la carpintería, los vidrios, este tipo de industrias un poco más pequeñas, que no habían llegado a conformar grandes cárteles ni trusts, que no podían costear sistemas de represión privados tan efectivos como los de la CBDI y que por lo tanto apelaban constantemente a que el Parlamento creara leyes favorables a ellos como clase burguesa, ¿no? Su sistema de contención del conflicto de clase estaba basado sobre todo en los acuerdos sindicales. Eso es bastante interesante. Si me permiten mostrarles un dato. Miren, en estas empresas no tan poderosas, el 50% de los obreros impresores, el 46% de los transportistas y el 46% de los constructores estaban protegidos por arreglos salariales hechos por sus sindicatos.
En cambio, en la gran industria, solamente el 4% de los obreros de la química y el 0.5% de los mineros estaba cubierto por protección sindical, ¿no? Para que se den cuenta de lo distintas que eran los dos regímenes de contención. Eso fracturaba desde luego a la burguesía alemana en dos campos separados. Ahora bien, la CFDI mantenía una alianza permanente con los Junkers, es decir, con la clase terrateniente, y era una alianza basada sobre todo en el sistema fiscal, ¿no? Los Junkers gozaban de muchos privilegios fiscales que compartían hasta cierto punto con estos grandes industriales. Piensen ustedes que siempre en general los sistemas fiscales sirven para proteger a la industria más grande, para mermar la riqueza de la pequeña burguesía y para aplastar definitivamente al proletariado. Siempre los sistemas fiscales, por más que se pretenden progresivos, tienen un tope, ¿no? Es decir, se supone que uno tiene que contribuir más mientras más gane, pero siempre hay un tope en el sentido de que si ganas, por ejemplo, más de 100 millones de pesos, por decirlo de algún modo, no importa cuánto más ganes, ya hay un monto fijado para ti, ¿no? Entonces puedes ganar 1,000 millones de pesos y tienes que pagar lo mismo que si ganaras 100 millones de pesos. Entonces eso pues esa es la morralla de los magnates, ¿no? En cambio, ese esquema sí afecta a la pequeña burguesía y en este caso afectaba a los empresarios de la BDI, ¿no? A fines de siglo se da una alianza entre la BDI y algunos sindicatos. Incluso llegan a convencer a algunas empresas de la CFDI para acabar con el privilegio fiscal de los Junkers, ¿no? Esa alianza fracasa fundamentalmente porque los Junkers y los magnates de la CFDI consiguen cooptar a Siemens, a los dueños de Siemens y a los dueños de AEG, que eran empresas eléctricas que pertenecían a la BDI, pero que a base de pues sí, concesiones fiscales, se les logra pasar al lado de los magnates más poderosos y entonces la alianza liberal que pretendía mejoras en el esquema parlamentario se hunde y fracasa. Y ese es como el último intento de una alianza un poco jacobina por destruir el régimen del emperador y de los Junkers, ¿no? Bueno, ese es el capitalismo alemán durante la bella época, ¿no? Es decir, en la gran época del imperialismo. Esto, vaya, es importante, insisto, porque desmiente la idea de alguna especie de tradicionalismo congénito en los alemanes, ¿no? Y va a ser importante al final cuando hablemos del advenimiento del nazismo, ¿no? En 1914, ustedes saben, empieza la Guerra Mundial y es precedida por la traición de prácticamente todos los partidos socialdemócratas de la Segunda Internacional. Todos ellos se habían comprometido a no apoyar a sus burguesías imperialistas y todas ellas votan unánimemente créditos de guerra en 1914, ¿no? En Alemania esto provoca la escisión del partido, Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht y después Franz Mehring forman el Partido Socialdemócrata Independiente, que después sería el Partido Comunista. Empieza la Guerra Mundial y en 1918, tras la inminente derrota alemana en Rusia, las fuerzas del Kaiser reciben la orden de volver al frente de Occidente para pelear contra los ejércitos de Bélgica y Francia y librar la última batalla, que hasta cierto punto sabían perdida, pero que la querían dar con mucho honor, o ese era su argumento, ¿no? En ese momento los marinos
que eran marinos conscriptos, es decir, proletarios en uniforme, y el proletariado industrial alemán deciden sabotear a su burguesía. Los marinos abandonan la guerra, forman consejos de marinos, los obreros se van a una huelga general y forman consejos obreros en Alemania, y entonces Alemania pierde irremediablemente la Primera Guerra Mundial y su burguesía es humillada en el Concierto de Naciones, ¿no? Esto provoca la capitulación del Kaiser, pero sobre todo provoca el peligro de una revolución en Alemania. De hecho, hay una revolución en Alemania. Los obreros han tomado las calles de las principales ciudades, están en huelga general y es muy posible que tomen el poder. En ese momento, la misma dirección traidora del Partido Socialdemócrata Alemán se pasa del lado de la burguesía otra vez y ordena la represión de la huelga. Son asesinados Rosa Luxemburgo, Liebknecht, etc. Y con eso consigue acá hay asientos. Con eso consigue la dirección socialdemócrata hacerse de un lugar privilegiado en el régimen que se construyó a partir de esa contrarrevolución, que fue la República de Weimar, ¿no? La República de Weimar nace entonces de una revolución, pero también de una contrarrevolución. Eso es fundamental porque en 1923, esto es importante, los Freikorps, es decir, veteranos de la Primera Guerra Mundial, inconformes con el carácter izquierdista del régimen de Weimar, deciden intentar un golpe de Estado, pero son aplastados de nuevo por una huelga obrera y por nuevos consejos obreros, ¿no? Entonces, tanto los orígenes revolucionarios de la República como el fracaso del golpe de 1923 crean la idea de que la República se debe a los obreros y que por lo tanto las conquistas de los obreros, las conquistas sociales de los obreros, no podían echarse para atrás por ninguno de los regímenes de Weimar. Y había sobre todo dos conquistas fundamentales que atacaron el corazón de las grandes industrias de la CFDI. Estas conquistas eran el hecho de que los contratos colectivos de trabajo que se consiguieran por fábrica tenían que respetarse en toda la industria, ¿no? Y por otro lado, que no podía ser contratado un solo obrero sin recibir todos los beneficios de los obreros sindicalizados en el contrato colectivo, ¿no? Esas dos medidas subían muchísimo el precio de la fuerza de trabajo, mantenían los salarios a determinado nivel y afectaban terriblemente los intereses de la CFDI. Bueno, eso hay que dejarlo como un precedente importante a la hora de estudiar el nazismo, ¿no? Ahora, ¿cómo se desarrolló propiamente la economía durante la República de Weimar, ¿no? Hay que considerar en primer lugar que nace también esta república de la derrota en la Primera Guerra Mundial, y la derrota implicó, por supuesto, el Tratado de Versalles, que el Tratado de Versalles era una verdadera humillación para la burguesía alemana. Los costos fueron altísimos, se obligó a Alemania a pagar prácticamente los daños de cada ciudadano afectado, inclusive adentro de Alemania tenía que pagarle el gobierno alemán a sus propios ciudadanos por los daños causados en sus casas. Se le prohibió a Alemania el crecimiento de su ejército después de determinado punto, la entrega de su flota a los aliados, etc. El Tratado de Versalles tuvo como consecuencia inmediata una hiperinflación en Alemania. Aquí también hay unos datos interesantes. También, perdón,
para los que ya los escucharon la vez pasada, pero es bastante interesante. Fíjense, en julio de 1921, una hogaza de pan costaba 77 marcos. En julio el 22 costaba 493 marcos. Bueno, me voy a saltar de la escala porque es un poco larga. El chiste es que en diciembre del 23 una hogaza de pan costaba 4.000 millones de marcos. Sí, era una inflación de dimensiones inéditas en la historia de la humanidad, de la historia del capitalismo, ¿no? Entonces la economía alemana estaba totalmente arruinada. La forma en que encontró la burguesía alemana para salir de ese pozo fue una alianza muy peculiar con la burguesía norteamericana, que decidió extender elevadísimos créditos para que con esos créditos Alemania pagara los daños de la guerra. Por supuesto, al final, el dinero regresaba a los Estados Unidos, lo que un historiador llama el sistema de carrusel, ¿no? Lo que ocurrió fue que estos créditos, en efecto, salvaron a la economía alemana. Alemania pudo mantener los pagos, que equivalían más o menos a $1.000 millones al año. Pero no solo eso, sino que implementó un régimen de racionalización de esos créditos. Fíjense ustedes, el egreso por pagos de Alemania entre 1924, que se fija el plan Dawes, que es este plan crediticio, y 1931 es el año de la moratoria Hoover, cuando se decide que Alemania deja de pagar la deuda. Lo que egresa por pago de la deuda son 10.821 millones de marcos. Pero lo que había recibido Alemania eran 20.500.000 marcos, ¿no? Es decir, más del doble. Además, había recibido $5 millones en inversión privada inglesa y norteamericana. Es decir, Alemania contó en esa época con un gran excedente de capital, prestado, pero lo tenía, ¿no? ¿Qué significa eso? Que se recompone. Aquí hay que entender una premisa fundamental en la visión de Marx respecto al capitalismo. Marx, una de las cosas que explica del capital es que las fuerzas productivas pueden destruirse momentáneamente, pero no pueden retroceder. No se puede volver a un estado anterior en las fuerzas productivas. ¿Qué quiere decir esto? Que las fuerzas productivas están ya, digámoslo así, por decirlo de algún modo, están ya en el aire. El desarrollo de las fuerzas productivas está ya en el aire. De tal suerte que si estas fuerzas productivas son destruidas, una vez que se tiene capital, se pueden volver a construir en el nivel en el que estaban, ¿no? Y eso es exactamente lo que pasa en Alemania en esa época, ¿no? Que el conocimiento estaba ya dado, pero no solo eso, sino que se contaba además, como el capital era norteamericano, con todo el desarrollo norteamericano de las fuerzas productivas. Entonces la productividad alemana en el periodo de la República de Weimar fue mucho mayor que su productividad antes de la guerra. Fue la época en la que se creó el Gran Trust del acero alemán, por ejemplo, ¿no? Ahora, el problema de este esquema del sistema de carrusel era que tanto la economía alemana como la inglesa, la francesa, etcétera, dependía completamente del mercado externo, ¿no? Es decir, el acero era un producto que se producía fundamentalmente para la exportación. Entonces todo marchaba muy bien, las cosas iban de maravilla para todas las burguesías imperialistas de Occidente, cuando en 1929 se cae la bolsa de valores
norteamericana. Y entonces todo se viene abajo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la crisis del 29? La crisis en el capitalismo es fundamentalmente una caída de las inversiones, ¿no? Si los capitalistas dejan de invertir, por lo tanto la producción en general se estanca, y se estanca el empleo, ¿no? Las cosas se vuelven particularmente graves cuando el cese de la inversión llega a industrias como la construcción, que son industrias que implican a muchas otras industrias, ¿no? Porque si se inhibe la inversión en construcción, un efecto dominó empieza a inhibir la producción en todas las industrias que requiere la construcción. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en 1929? Una explicación muy válida es que Estados Unidos, antes de la crisis, empezó con un muy duro régimen proteccionista. En buena medida eso estaba propiciado por el propio campesinado norteamericano, que se había vuelto extraordinariamente productivo y que estaba ya en una fase de sobreproducción. Por lo tanto, necesitaba cerrar su mercado. Pero además, porque los Estados Unidos sabían perfectamente que todo el crédito que ellos estaban volcando a través de Alemania, pero también a través de préstamos directos a Francia y a Inglaterra, sabían que eso podía convertirse muy fácilmente en una balanza comercial desfavorable, porque vaya, lo que ocurrió es que estos países estaban volviendo a ser productivos y estaban exportando mercancías a Estados Unidos, ¿no? Entonces la producción norteamericana estaba hasta cierto punto en riesgo. Entonces el proteccionismo se instaura antes del 29 para evitar esa saturación del mercado norteamericano. Entonces justamente empiezan a caer las inversiones, sobre todo en Gran Bretaña, ¿no? La consecuencia de eso es justamente que el acero alemán empieza a perder prácticamente toda su demanda, ¿no? La caída de las exportaciones fue, fíjense, Alemania exportaba 58.000 millones de marcos de acero en 1928 y eso cayó a 20.800 millones en 1935. El Trust del Acero decía que para mantenerse a flote tenía que operar al 67% de su capacidad. Pero con la crisis del 29 empezó a operar de repente al 20% de su capacidad. Las reservas financieras de oro alemán cayeron al 1% del total mundial frente al 54% de Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué la economía alemana cayó más que las economías británica y francesa principalmente? Porque Alemania había perdido sus colonias con los tratados de Versalles, ¿no? Entonces no tenía garantías de exportar. Si se le cerraban los mercados de esas naciones, no podía exportar a ningún otro lado. Y sobre todo no tenía de dónde conseguir materias primas baratas, ¿no? Como sí tenían los otros países. Inglaterra, por ejemplo, contaba con toda la, además de sus dominios en África, contaba con toda la Commonwealth, ¿no? Es decir, Canadá, Australia, etcétera, ¿no? Que eran mercados militarmente garantizados, ¿no? Y fuentes de materias primas militarmente garantizados. Alemania se había quedado sin todo eso, ¿no? Y eso es fundamental. Ahora, consideren que también Japón e Italia, otros países en los que surgen regímenes similares al nazismo, carecían también de colonias, a pesar de ser países capitalistas desarrollados, ¿no? Otro problema fue la crisis del centeno en Alemania. Alemania exportaba una buena cantidad de centeno y esto se interrumpe también con la crisis del 29. Esto es importante porque el centeno lo producían fundamentalmente los Junkers, ¿no? Es decir, esta clase terrateniente ultraconservadora.
al final de la República de Weimar, el gobierno de Brüning decide expropiar a una parte, de hecho bastante pequeña, de esta aristocracia, porque estaba ya arruinada y era necesario repartir esas tierras entre pequeños colonos, ¿no? El resultado de eso es que los Junkers se enfurecen, y los Junkers son una parte fundamental de la alianza que termina derrocando al gobierno de Schleicher e imponiendo a Hitler en la Cancillería, ¿no? Hay también una crisis bancaria, no quisiera ya detenerme más en eso. El desempleo oficialmente reconocido creció de 1930, cuando había 2.258.000 desempleados, 1930, y en 1932 había 6.031.000 desempleados. Insisto, la economía alemana volvió a desplomarse. ¿Qué hizo el gobierno de Brüning al respecto? Implementó una política de deflación. La deflación quiere decir bajar arbitrariamente los precios de las mercancías, ¿no? Esto en principio podría parecer una medida muy popular, ¿no? Pero ustedes consideren que la deflación en realidad es un aumento arbitrario del valor del dinero. Entonces el problema era con los deudores, ¿no? Es decir, ustedes imagínense en una situación en la que deben 10 pesos con los que pueden comprar 10 panes, ¿no? Pero ese dinero lo deben. Al día siguiente resulta que con esos mismos 10 pesos pueden comprar 20 panes, ¿no? Pero ya no los van a poder comprar porque los deben, ¿no? ¿Cuál era el problema? Que la principal clase endeudada en Alemania era la pequeña burguesía, ¿no? Es decir, los tenderos, los trabajadores de oficina, etcétera, y que ellos resultaron ser el 60% de los afiliados del Partido Nacional Socialista, ¿no? Entonces, ¿cuál terminó en ese contexto? ¿Cuál terminó siendo la exigencia? Por un lado, de esta pequeña burguesía desahuciada, y por otro lado de los grandes empresarios imperialistas de la CBDI arruinados por la crisis. El famoso Lebensraum, ¿no? Que Lebensraum quiere decir espacio vital, ¿no? ¿Qué decían estas clases? Alemania necesita ampliar su espacio vital, es decir, necesita un espacio de donde sacar materias primas, necesita un espacio de donde sacar mano de obra barata, y necesita un espacio a donde exportar su acero, sus químicos, etcétera, ¿no? Entonces, este concepto, curiosamente, venía ya desarrollado en un libro escrito en 1926 por Adolfo Hitler, en ese momento prisionero por haber intentado otro golpe de Estado, ¿no? En su libro, Mi lucha, desarrolla la idea del Lebensraum, y coincide esta idea plenamente con las demandas de la pequeña burguesía y la gran burguesía en 1933. Bueno, la historia política del momento es un poco intrincada. Importa decir que Hitler tenía ya el apoyo de Krupp, uno de los más grandes industriales alemanes, de toda la CBDI, de IG Farben, que era la principal productora de químicos en Europa continental, y del Trust del Acero, ¿no? A cambio de ese apoyo, Hitler les había prometido dos cosas: el famoso espacio vital, pero creo yo también importantísimo, la eliminación de todas las organizaciones de la clase obrera, ¿no? Sí, los sindicatos, los consejos obreros, el Partido Socialdemócrata, el Partido Comunista, etc. Y entonces volvemos al origen obrero de la República de Weimar y a estas características que les hablé respecto a las conquistas de la clase obrera. Lo que Hitler estaba prometiendo entonces era un aplastamiento infinito de los salarios, es decir, una reducción brutal del costo de la fuerza de trabajo, ¿no?
Esto termina por conquistar a la burguesía alemana. A IG Farben se le concede un empréstito por 1.800.000 marcos y un plan de producción de petróleo sintético para dejar de depender del petróleo norteamericano. Esto sería lo referente a la República de Weimar, ¿no? La economía del nazismo es fundamentalmente la economía del rearme, ¿no? Denme un segundo. Hay una cosa fundamental, el rearme no se entiende sin la colaboración sistemática y comprometida de la burguesía británica. Toda la burguesía británica prácticamente era favorable a Hitler y a los nazis, ¿no? En 1934 los británicos le conceden un gran empréstito a Hitler y además inician una política de apaciguamiento que le permitía construir legalmente a Hitler el 50% de la flota armada que se le había vetado en los tratados de Versalles. El argumento de la burguesía británica fue siempre la necesidad de aplastar al comunismo, ¿no? Inclusive Churchill, que era, digamos, el representante de la única ala de la burguesía imperialista más pensante en el Reino Unido, es decir, aquellos que entrevieron que Hitler era más peligroso que los comunistas, el propio Churchill mostraba una gran admiración a Hitler, ¿no? Pero bueno, esto es importante porque se ha construido una mitología respecto a que las potencias aliadas pelearon contra Hitler para defender la libertad y la democracia, ¿no? Esto es absolutamente falso. Las potencias aliadas nunca se metieron, hasta el estallido de la guerra, nunca se metieron ni con Mussolini ni con Franco, ni con Hitler, y mostraron todo el tiempo total admiración hacia esos dictadores. Los aliados pelearon por defender sus colonias y su cuota de mercado imperialista, ¿no? Entonces, esta política de apaciguamiento permite el rearme de Hitler. Hitler incluye en el gobierno a los grandes magnates de IG Farben, de Continental Oil, etcétera. Todos están en el gobierno de Hitler. Es un gobierno en el que interviene directamente la burguesía, ¿no? Hitler destruye el programa de viviendas de la República de Weimar, ¿no? A tal grado que si en 1928 se invertían 1.330 millones de marcos en el programa de vivienda popular, en 1939 se invertían 250 millones, ¿no? El resultado de la política de rearme fue una multiplicación escandalosa de la demanda alemana de materias primas, del 95% de la bauxita, del 80% del caucho, 70% en el estaño, 65% en el petróleo, 65% en el zinc, 50% en el plomo, 45% en grasas y 20% en comestibles, ¿no? Nada de eso podía satisfacerlo a Alemania con los mercados con los que entonces contaba, ¿no? La solución, por supuesto, era lo que ya había ofrecido a la burguesía, es decir, la ampliación del espacio vital alemán, ¿no? En lo que respecta a la política
obrera, bueno, ya les dije, suprime los sindicatos, suprime a los partidos, etcétera, y además inventa la famosa Geheime Staatspolizei, es decir, la Gestapo, ¿no? Que después hizo famosa por sus labores de inteligencia en la persecución de comunistas, que esa era una de sus principales funciones, pero también surgió como una policía de las fábricas, ¿no? Es decir, que impedía que los trabajadores se organizaban por las más mínimas demandas económicas. Todo eso era de inmediato denunciado y reprimido por la Gestapo, ¿no? Esto es importante porque es necesario entender el nazismo como un régimen cuyo principal objetivo fue aplastar a los trabajadores, ¿no? Bien, ese es ya el preludio de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, creo que hasta ahora he conseguido defender la idea de que el nazismo no fue producto de ningún espíritu alemán, ninguna peculiaridad alemana, ni ningún carácter alemán, sino que fue el producto de una circunstancia socioeconómica muy peculiar de un país en específico y de una crisis hegemónica de su clase dominante, ¿no? Es decir, el parlamentarismo era ya inútil para la burguesía alemana a la hora de defender sus avances sobre la clase obrera, y sobre todo también era inoperante a la hora de defender sus intereses en el concierto imperialista, ¿no? El nazismo era una solución específica a esos problemas, y lo que he hecho es tratar de explicarlo en términos económicos. Ahora, esto creo que no basta, y es necesaria una explicación también política de por qué fue posible el nazismo, ¿no? Y aquí entra sobre todo la cuestión y el problema de la organización de la clase obrera, ¿no? Durante la República de Weimar pasó algo muy particular, y que en realidad pasó en muchos países de Occidente. Hasta cierto punto el movimiento obrero se estancó, digamos, por esta bonanza del sistema del carrusel. Los obreros no podían escalar más las conquistas sociales que ya tenían. Sin embargo, el desarrollo económico poco a poco iba desahuciando a otras clases, en particular al campesinado, a la pequeña burguesía, etcétera, ¿no? El problema fue que las direcciones de los partidos obreros de la época, por las particulares circunstancias en específico de la Internacional Comunista de Stalin, la Comintern, fueron incapaces de entender ese proceso dialéctico, ¿no? Lo que era necesario es que se demostrara, que quedara claro que en el capitalismo no podían beneficiarse todas las clases, ¿no? Que el capitalismo estaba hecho para el dominio de una exclusiva clase, que es la burguesía, ¿no? Y que aún las demandas más elementales de los campesinos, de los tenderos, de los pequeños comerciantes, etcétera, iban a ser tarde o temprano aplastadas. El Partido Comunista Alemán se plegó a partir de 1926 a la absurda política estalinista que se conocía como la política de clase contra clase, y que identificaba a los nazis con los socialdemócratas, ¿no? Bajo el concepto de socialfascistas. Decía, son lo mismo, ¿no? Y como son lo mismo, lo que tenemos que hacer los comunistas es esperar a que los nazis lleguen al poder y combatirlos una vez en el poder, ¿no? Y el resultado fue el que ya describí, ¿no? La labor en realidad de los partidos comunistas en la época era ejercer un liderazgo sobre toda la clase obrera y sobre toda la pequeña burguesía, ¿no? Demostrando que la única clase que podía llevar la vanguardia y construir un sistema económico para todos, que emancipara a todas las clases oprimidas, era en efecto la clase obrera industrial. Pero ni el Partido Socialdemócrata Alemán ni el Partido Comunista defendieron un programa similar en aquella época, ¿no?
La consecuencia de ello fue que las masas pequeñoburguesas alemanas, después del desahucio de la política inflacionista, se pasaran por completo al Partido Nacional Socialista, porque no encontraron en los partidos comunistas ninguna alternativa, ¿no? Y bueno, esa es, creo yo, la explicación política más satisfactoria que hay del triunfo del nazismo, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejaría ahí para abrir una discusión. Si alguien quiere decir algo, preguntar algo, no sé. Nadie, nada. Qué aburridos. Partiendo del hecho de que el Estado nazi es el Estado capitalista perfeccionado para oprimir a toda clase obrera. Y precisamente lo que comentabas sobre Winston Churchill y todo el eje aliado, que efectivamente encontraba las políticas de Hitler, pues al final de cuentas, en tu opinión, podrías decir que el nacionalsocialismo sí fue el introductor de la Segunda Guerra. ¿Pero por qué de la Segunda Guerra? Políticamente hablando, las políticas de opresión hacia la clase obrera al final fueron lo que terminaron dominando las políticas globales. Bueno, no, porque el nacionalsocialismo se acabó cuando se acabó la guerra, ¿no? Sí, el régimen de Hitler fue derrotado. Yo creo que el papel del nacionalsocialismo fue salvar a la burguesía alemana en un momento específico de su historia, ¿no? Y nada más, es decir, ahí acabó su papel histórico. Después el control de la clase obrera se dio a través de los llamados estados de bienestar, etcétera, ¿no? Fundamentalmente, aunque bueno, en otros países también hubo regímenes parecidos al nazismo, pero digamos que no eran hegemónicos en términos de cómo estaba construido mundialmente el capitalismo, ¿no? Sí. ¿Dónde queda pues todo lo que nos han dicho sobre la Segunda Guerra Mundial y los judíos? Bueno, sí, eso es importante también. Los judíos eran mal vistos. Hitler se aprovechó del antisemitismo alemán. Es interesante, había ahí un odio milenario a los judíos por el hecho de pertenecer a una raza que a lo largo de la historia de Occidente, digamos que había evadido las crisis por las que el continente había atravesado, ¿no? Es decir, desde la conversión de Constantino en el siglo VI, ¿no? Convierte al imperio al cristianismo. Los judíos son los únicos que no le entran a la conversión, ¿no? Entonces, desde ahí la iglesia los señaló como unos traidores, ¿no? Después, en la historia de Europa, los judíos quedan relegados porque su religión les permitía evadir los pecados a través de los cuales se controlaba al resto de la población, ¿no? Entonces, por ejemplo, los judíos no tenían que pagar o no tenían que limitarse a prestar con el 5% de interés como el resto de los burgueses occidentales. Entonces, cuestiones como esas afianzaron que las clases dominantes señalaran siempre a los judíos como una clase a la que había que odiar. Lo que ocurre en la primera mitad del siglo XX es que la comunidad judía en Alemania crece muchísimo, ¿no? Entonces, funcionaron como un chivo expiatorio al lado de los bolcheviques y los gitanos, sobre los que se podía descargar el odio nacional, ¿no? Esto tiene mucho que ver con el hecho de que eran los principales banqueros, ¿no?
y por el papel que tenía el capital financiero en todo este asunto del sistema del carrusel, etcétera, ¿no?